Pues acá estamos ya con un problema ya más entretenidillo, más interesante, precisamente de cómo trabajan los generadores eléctricos. Vamos a tratar de resolverlo esto por la FEM de movimiento. También se puede resolver por la variación de flujo magnético, o sea, la ley de Faraday. Dice el ejercicio: se tiene un conjunto de 120 espiras que giran respecto a un eje horizontal o', ver la figura, a razón de 300 RPM. Existe un campo magnético horizontal de 1.3 teslas. Determina el valor de la FEM inducida en el sistema para las posiciones de las espiras de 0 grados, θ igual a 0 grados, θ igual a 30 grados, θ igual a 90 grados. Dice, las espiras son cuadradas de 20 centímetros de lado. Aquí está dibujada la espira, supongamos que es cuadrada, ¿de acuerdo? Está el campo magnético generado horizontalmente. El plano de las espiras está en este momento vertical, pero como está girando con una velocidad angular, ese plano va a ir girando. De tal manera que al estar dando vueltas, el campo magnético no siempre es perpendicular al área. Pero eso sería si lo hiciéramos por el enfoque de variación de flujo magnético. Lo vamos a resolver por FEM de movimiento. Y entonces el FEM de movimiento o la FEM de movimiento se aplicaría para estos 4 alambres, como quien dice, de la espira. Vamos a ver cómo queda la espira vista de lado. En este caso el campo magnético va de norte a sur en la espira. Para mí ahorita sería de la parte frontal hacia mi parte de atrás. Totalmente horizontal. La espira está vertical, pero va a ir girando. ¿De acuerdo? Bueno, ¿son cuántas espiras? 120 espiras. Luego la velocidad angular, que le va a dar un movimiento a la espira. Esta es la espira vista desde lateralmente, desde el punto TW, aquí está el punto TW. Gira un ángulo respecto a la vertical θ, y ese ángulo va a ir variando de 0 a 360 grados. Esta es la dirección del campo magnético totalmente horizontal. Y entonces, para que se presente la FEM de movimiento, tenemos que recordar que debe haber perpendicularidad entre la velocidad, el campo magnético, y la longitud del alambre y la longitud de la varilla. En este caso hay 4 alambres, por así decirlo, y para los alambres laterales TW y UV no va a haber FEM de movimiento. ¿Por qué no va a haber FEM de movimiento? Porque la velocidad de esas espiras es en el plano horizontal, la longitud está en el plano horizontal y el campo magnético está en el plano horizontal. Todos coinciden en un plano horizontal y tiene que haber perpendicularidad entre ellas para que manejemos las 3 dimensiones, digamos X, Y y Z. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En los únicos alambres donde se va a presentar la FEM de movimiento es el alambre superior TU y WV, en estos dos. En los otros no. ¿Por qué? Porque estos alambres, si hablamos de la dirección X, Y, Z, están en la dirección Z su longitud. El campo magnético estaría a lo mejor en la dirección X. Y la velocidad de este alambre va a ir cambiando, porque es la velocidad tangencial que le genere debido a ese movimiento de rotación. Esta velocidad tangencial siempre es perpendicular al radio, pero ese radio va cambiando de inclinación. Entonces esta velocidad tangencial ahorita depende de este ángulo θ, su dirección. Cuando el ángulo es de 0 grados, la velocidad tangencial es totalmente horizontal. Cuando el ángulo es de 90 grados, la velocidad tangencial es totalmente vertical. Y entonces la dirección de la velocidad es cambiante. Y entonces tenemos que tomar la componente de esa velocidad que sea perpendicular al campo magnético. El campo magnético siempre es horizontal, entonces ¿qué tenemos que calcular? La componente vertical de esta velocidad tangencial. Entonces, si hacemos la parte de la velocidad tangencial, hacemos un esquema, esta es la velocidad tangencial, este sería el punto, ¿cómo se llama? El punto T. Hacia adentro está el alambre, en la dirección Z. Vamos a ver cómo tenemos el ángulo es el que forma precisamente el plano de la espira. Este sería el plano de la espira, este es el ángulo θ respecto a la vertical. Yo para esta velocidad tangencial necesito determinar sus dos componentes. Una velocidad tangencial en Y
y una velocidad nx. Pero esta velocidad nx va a ser paralela al campo magnético B y por lo tanto nunca va a generar FEM de movimiento. La que va a generar una FEM de movimiento es precisamente la componente de esa velocidad tangencial vertical, que puede ser hacia abajo, puede ser hacia arriba. Ahorita estamos analizando el alambre superior, pero también eso va a ocurrir para el alambre inferior WV, más va a ser un poquito diferente. El enfoque es lo mismo. Entonces, si tenemos ese ángulo de la espira, que es el ángulo θ, tenemos que determinar que si este es el ángulo θ, este también es el ángulo θ por ser alternos internos, igual a, si este es de 90 grados, entonces este sería 90 menos θ. Este es θ, este es 90 menos θ, por tratarse de un triángulo rectángulo, este nuevamente es el ángulo θ. Y entonces esta velocidad tangencial multiplicada por el seno de θ me va a dar la componente de la velocidad en Y de esta espira o de este alambre, el alambre superior, TU. Y esa componente de velocidad es la que va a generar la FEM de movimiento. ¿Por qué? Porque la FEM de movimiento depende de una velocidad que sea perpendicular al campo y una longitud que sea perpendicular a esos dos. La longitud ya está, dijimos, en la dirección Z, y la velocidad tangencial y la velocidad, el campo magnético, serían perpendiculares. Vamos a ponerla, esta velocidad perpendicular es precisamente la componente de la velocidad en Y, la componente de la velocidad tangencial. Y entonces esto sería la velocidad tangencial por el seno de θ, por la intensidad del campo, por la longitud. Esta longitud es precisamente lo que me están diciendo la longitud de las espiras TU. Esta L son los, ¿cuántos centímetros? Me dijeron, 20 centímetros de lado. Y entonces este ángulo es cambiante. Ahora, ¿cómo se calcula la velocidad tangencial? Pues es la velocidad angular, omega, por el radio. Y el radio es la longitud de este punto hasta T. ¿De acuerdo? Desde este punto hasta T. Es la mitad de la longitud de la espira. Y el radio es A sobre 2. Y la longitud L, vamos a llamarle A, que es la longitud de las espiras, los 20 centímetros. Entonces, si yo sustituyo en mi fórmula para la FEM de movimiento, me va a quedar omega R, omega, el radio es A sobre 2, eso ya es la velocidad tangencial precisamente, por el seno de θ, por la intensidad del campo, por la longitud que va a ser A. Ok, luego la velocidad angular, aquí la tenemos, pero la tenemos en revoluciones por minuto. Entonces esas revoluciones por minuto las tenemos que pasar a radianes sobre segundo. ¿Qué va a pasar aquí? Que esto es variable, va a depender del ángulo θ. El ángulo θ que estamos refiriendo va a empezar en 0 grados y luego va a llegar a 30 y luego va a llegar a 90. ¿Qué va a pasar cuando está en 0 grados? La velocidad tangencial es horizontal y entonces el campo magnético se hace 0. Entonces en el inciso A, θ igual a 0 grados, seno de 0, 0. La velocidad tangencial es paralela al campo y entonces la FEM se hace 0. Pero en los otros casos hay que calcularla y lo único que va a cambiar es el ángulo y por lo tanto cambia el ángulo y cambia el seno de ese ángulo. Vamos a sustituir datos para calcular numéricamente cuánto nos va a dar y vamos a convertir esa velocidad de 300 RPM, sabemos que es una velocidad n minúscula, en 300 revoluciones por minuto. Hay que pasarlo a radianes sobre segundo. Sabemos que 2 pi radianes es una revolución y que un minuto son 60 segundos. Entonces, ¿qué va a pasar? 300 por 2 son 600 entre 60, 10 por pi, 10 pi radianes sobre segundo. Y entonces ya con ese valor de la velocidad, este ya no es n, ya es la velocidad angular. Aquí era la velocidad angular. Ya está convertida a radianes sobre segundo. Entonces para el inciso B, vamos a ver cuánto va a ser la FEM que se genere
Ahora, esto es para un solo alambre, el de arriba. Pero el alambre de abajo, que está aquí, también va a generarse aquí una FEM. Y entonces vamos a sumar las dos FEM. ¿Por qué se van a sumar? Porque una va con un sentido de la polaridad de los extremos al momento en que hacemos el análisis. Velocidad, no, más bien, la velocidad va vertical hacia abajo en este caso. Y el campo hacia el frente, el campo magnético. Entonces el pulgar apunta hacia afuera. Entonces en esta terminal, aquí estaría la terminal positiva y aquí la terminal negativa, por la regla de la mano derecha. ¿Qué va a pasar con el alambre que está en la parte baja? En el alambre que está en la parte baja, la velocidad tangencial va a tener una componente vertical hacia arriba. Entonces velocidad hacia arriba y luego campo hacia el frente y el pulgar apunta hacia adentro. Y entonces ahora esta sería la terminal positiva y esta es la terminal negativa. Entonces la corriente fluye en este sentido, entonces por eso hay que sumar las dos diferencias de potencial para esta y para esta otra. Y entonces esto se multiplicaría por 2. Pero, aparte de ser por 2, van a ser 120 espiras. Y entonces va a ser 2 por 120, ahora sí, por la velocidad angular 10 pi, radianes sobre segundo. Luego, multiplicamos por A cuadrada sobre 2. ¿Cuánto vale A? Dijimos que son 20 centímetros, 0.2 metros, esto va al cuadrado, esto se va a dividir entre 2, por la intensidad del campo magnético. ¿Cuál es la intensidad del campo magnético? 1.3 teslas, y luego multiplicar por el seno de teta. ¿Por qué lo dejo en función del seno de teta? Pues para que me sirva para el inciso B y para el inciso C. Entonces la FEM, ¿cómo va a quedar para el inciso B, donde el ángulo es de 30 grados? Entonces, seno de 30 va a ser 0.5. Este es 1.3 teslas. Entonces, 1.3 por 0.5 entre 2 por 0.2 al cuadrado por 10 por pi por 240. Y esto da 98.02. Van a ser volts. Ya lo hemos visto otras veces, pero si lo queremos ver, esto no tiene unidades, radianes sobre segundo, segundo queda abajo, queda metros cuadrados, teslas son newton sobre amper metro, y aquí segundos en el denominador, metros cuadrados se va con metros, newton metro son joules, amper es coulomb sobre segundo, se va el segundo con segundo y queda coulombs, entonces esto da volts. Eso fue en el inciso B. En el inciso C va a ser lo mismo, nada más que el ángulo cambia a 90 grados. Y en el seno de 90 grados va a ser 1. Entonces va a ser esto mismo, que ya lo tuve, para hacerlo más rápido, nada más divido entre 0.5, porque aquí lo multipliqué por 0.5 que es el seno, y luego lo multiplicaría por 1, y esto va a ser 196, la FEM, en el inciso C, 196.04 volts. Bueno, pues ya está resuelto nuestro ejercicio para 3 ángulos diferentes, la FEM generada por un conjunto de espiras que giran alrededor de un eje horizontal. Este es el principio de funcionamiento de los generadores eléctricos. También se puede resolver por variación de flujo magnético. A ver si luego lo hacemos por ese otro método. Nos estamos viendo.